turismo. Desde ahora se alza otro hotel más de la cadena del Emporio Brillante. ¡Uche! ¿Estás sordo? Bien, amigos, ¡Abra la esto es puerta! todo por hoy. Nos veremos en la próxima edición del noticiero Nonivisión. Les habla su... Buenos días, señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo turismo interno? ¿Qué? Lo que usted necesita es un almanaque azul, el mejor compañero de viaje de la República de Panamá. Nunca empieces tu viaje sin tener en tu bolsillo el almanaque azul, la buena guía. Solo mire los efectos renovadores que ha tenido sobre esta joven ama de casa. Harta ya de su monótona monotonía, la afable palomita panameña se lanza a ciegas a volar. Y así, explorando, descubriendo y redescubriendo ese pequeño gran país llamado Panamá, fue como la señora Mir conoció a su verdadero amor, un simpático hostelero italiano. Fascinado por la cantidad de información que ahora tiene a su alcance, el hostelero italiano no lo piensa dos veces y colabora con Almanaque Azul para imprimir y traducir la segunda edición de La Buena Guía. Ahora Mir puede ofrecérsela a las personas que no hablan ni un poquito de español. A pesar de que lo cargaban encima, los turistas japoneses no pensaron en consultar su Almanaque Azul Travel Guide antes de intentar retratar a Mir. Con solo un vistazo al índice, Mir y Mir hubieran podido accesar la sección sobre Kunayala del Almanaque Azul, y en unos cuantos minutos hubieran podido aprender Rantambuco Pocotón. De esa manera, quizás no se hubieran comportado como guagas desubicados. El Almanaque Azul brinda todos los consejos necesarios para sobrevivir el torrente de situaciones absurdas y contradictorias que son el inevitable pan de cada día de los ciudadanos y residentes panameños. No puedes entrar. El Almanaque Azul también describe la flora y la fauna que habita este improbable y diverso conjunto de ecosistemas que llamamos el Istmo de Panamá. Panamá es un lugar que puede cambiar vertiginosamente en muy poco tiempo. Ah, marica, eso es lo que es el pan de micha. Ya pues, que ganas de comerme esa michita. Es por eso que la nueva versión del Almanaque Azul vendrá súper actualizada, con nuevos capítulos, nuevas secciones, nuevos mapas, nuevas ilustraciones y nuevas fotos. María, pues, siempre quiere echar la culpa a los extranjeros de todo. Estamos viendo imágenes exclusivas de la misión ¡Quítame eso! de una reportera ciudadana que nos ha pedido no ser identificada. Y ahí lo tienen. Otro nefasto episodio callejero que demuestra, sin lugar a dudas, que tanto el pan de micha como el pan de huevo son dos vulgaridades horneadas que deben ser eliminadas terminantemente del paladar verbal de todos los panameños y panameñas. Desde hace 10 años, Almanaque Azul ha trabajado con cientos de voluntarios para explorar todos los rincones de Panamá. A través de la educación y la investigación y apoyando comunidades en defensa de sus recursos, vamos creando la buena guía. Ahora necesitamos de tu apoyo y tu contribución. Debemos reunir $15,000 para imprimir y traducir la segunda edición. Entra a costea.me/Almanaque Azul y forma parte de la buena guía. Si no tienes tarjeta, pídelo a un amigo que tenga banca en línea o deposite directo en el banco. Sé parte de este proyecto y compártelo en tus redes sociales con el hashtag #LaBuenaGuía.